Buenos días, bienvenidos los madrugadores, que tenéis mucho mérito. Vamos a comenzar este sábado con esta mesa, la mesa de valvulopatías, que sin duda será muy interesante, no solamente por los ponentes de excepción que tenemos, sino porque las valvulopatías es verdad que pueden estar más o menos de moda, pero nunca pasan de moda, ¿no? Sabéis que en el 2021 han salido las nuevas guías, que fueron una revisión de las guías que había en el 2017. Esta revisión era absolutamente oportuna, no solamente porque ha habido cambios epidemiológicos en cuanto a la etiología de las valvulopatías, que ha pasado a ser más degenerativa y menos reumática, sino también pues, a ciertos hechos como son, por ejemplo, la comprobación de que los biomarcadores moleculares sirven a la hora del pronóstico, las nuevas técnicas pues, de eco 3D, la resonancia magnética, para un poco también ver el momento indicado de la intervención. Y bueno, también el gran resurgir de las técnicas nuevas percutáneas y de ensayos aleatorizados que han salido en la insuficiencia mitral secundaria. Y finalmente, pues la válvula tricúspide, que ahora está entre los primeros del top 10, como dirían nuestros jóvenes de los bloggers, y todos queremos hacernos una foto con ella. Bien, pues vamos a empezar con la doctora Almudena Aguilera Saborido, que es cardióloga en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Cardiología Clínica y dedica su actividad a imagen cardíaca, como ella se autodefine con gran entusiasmo, no me cabe duda, en eco avanzado intervencionismo estructural cardíaco y, bueno, pues además realiza consulta específica de valvulopatías. Pues ella nos hablará sobre qué aportan de nuevo las guías 2021 sobre las valvulopatías. Adelante. No se ve la presentación. Para pasar, ¿dónde doy? Para pasarla aquí, ¿no? Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación y gracias a vosotros por estar aquí, como bien ha dicho Ana, a estas horas, ¿no? El sábado, después de darnos el paseo y la cena que tuvimos ayer. Y, bueno, gracias a mis compañeros, ¿no? Porque hemos estado 2 años en la asociación participando y me llevo muchas cosas gratas de Raquel, de Pepe y de todos mis compañeros. Bueno, yo os voy a hablar sobre qué aporta la guía de valvulopatías, ¿no? Del 2021. ¿Se me oye desde aquí? Sí, ¿no? Bien, como bien ha dicho Ana, estas guías vienen a sustituir a las del 2017 y son totalmente oportunas. ¿Por qué? Pues por lo que ella ha dicho, ¿no? Hay estudios epidemiológicos como este que os voy a presentar, que nos habla de que la incidencia de las valvulopatías pues, ha aumentado claramente. Y ha aumentado, este es un estudio de Cortes, donde en una población de 2.500 pacientes en Reino Unido, donde se le hace un eco de screening a la población para determinar cuál es la incidencia de valvulopatía. Y se ve que la prevalencia total de enfermedad valvular significativa es de hasta un 11% y que claramente aumenta con la edad, como veis, por encima de los 85 años es de hasta un 30%. Fundamentalmente es enfermedad valvular ligera, esclerosis aórtica, siguiéndole la insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica, con un diagnóstico de un 1,3% de estenosis aórtica. Este estudio hace una estimación de la prevalencia de las valvulopatías en 2050, en la cual se habrá duplicado, con lo cual estamos ante una epidemia emergente, un problema de salud pública, como hablábamos ayer también de la diabetes, en el que tenemos que actuar e intervenir, ¿no? Y la etiología, como bien ha dicho Ana, fundamentalmente en los países desarrollados es degenerativa, aunque en los países subdesarrollados sigue siendo la reumática. Este estudio es una encuesta a nivel europeo en el que participa Marta Sitche, y veis que la conciencia de valvulopatía en la población general, estos son hasta 12.000 personas de las que se le interroga si tienen conciencia sobre la enfermedad valvular, y fijaros que baja es comparado con el cáncer o el Alzheimer, ¿no?
Bien, pues entonces es relevante estas nuevas guías por la incidencia epidemiológica, pero además nos aportan lo que veis aquí, ¿no? Es muy importante el tener un centro de referencia de valvulopatía que concentre a todos los enfermos valvulares para que se haga un estudio diagnóstico exhaustivo y de él tengamos una intervención en concreto, ¿no? Porque todo paciente es diferente. También, como bien sabéis, pues la ecografía ha avanzado mucho, la ecoavanzada, con el 3D transesofágico que tenemos ahora, las imágenes son espectaculares y nos ayudan muy bien a definir cómo es la válvula mitral, cómo es la tricúspide, si tiene características anatómicas para realizar un intervencionismo borde a borde o no, el TAC, la resonancia, también las valvulopatías asintomáticas, pues las pruebas de estrés nos van a aportar datos sobre si tenemos que intervenir o no. Y, bueno, es fundamental también que veamos la expectativa de vida del paciente. Ese es un dato que yo creo que las guías nos aportan y que tenemos que tener en cuenta de que tenemos posibilidad de hacer intervencionismo, pero tenemos que ver qué paciente tenemos delante, porque no a todo paciente le vamos a favorecer, dependiendo de sus comorbilidades, en fin, y eso hay que valorarlo en un HEARTIN. Es importante que haya un equipo multidisciplinar de cardiólogo clínico, cardiólogo de imagen, intervencionismo, y un geriatra también, o bien alguien que establezca la fragilidad del paciente con escalas objetivas, ¿no? Y una de las cosas que también las guías nos hablan de intervención, no ya de reemplazo, sino intervención, porque hay varias posibilidades de intervención en los pacientes. Aportan fundamentalmente la intervención en asintomáticos, ¿no? En los pacientes con insuficiencia aórtica severa, si son asintomáticos, las guías ya no valoran el diámetro telediastólico, sino el telesistólico del ventrículo izquierdo. Si es mayor de un 50 milímetros o fracción de eyección menor del 50%, la indicación de intervención es de tipo 1 y si es menor a un 55%, tipo 2B. Esto es algo nuevo en la guía. Siempre que sea posible, el reemplazo, la reparación, perdón, en vez de la cirugía. En la estenosis aórtica severa asintomática, pues lo mismo. Fijaros que es indicación tipo 2A solamente si el paciente tiene fracción de eyección por debajo del 55%, si está asintomático. Esa es una indicación de intervención. Y también cambia el dato de la progresión. Cuando se considera una estenosis aórtica crítica, si la velocidad máxima sistólica de la válvula aórtica es mayor de 5 milímetros por segundo y no 5,5, como decían las guías anteriores. Por supuesto, los datos de los biomarcadores también nos van a aportar si están elevados y el TAC mediante la valoración del calcio en la válvula aórtica. Un paciente asintomático que tenga un calcio score elevado o que tenga el BNP elevado nos indicaría también la cirugía en asintomático. Y en la insuficiencia mitral severa asintomática, pues lo mismo, fijaros, cambian los valores, bajan, el diámetro telesistólico ya no es 45, sino 40, lo que indica la intervención. Bien, ¿y qué opciones terapéuticas tenemos? Esto también es un cambio, hay diferentes, hemos hablado de la intervención en asintomáticos cuando está indicada y las opciones de intervencionismo. En la estenosis aórtica, me repito porque creo que es muy importante la valoración por el HEARTIN, pero también el empoderamiento del paciente. Es importante la opción que el paciente prefiera dentro de lo que nosotros le hemos aportado. Y estaría indicado la cirugía de reemplazo en pacientes de bajo riesgo, menores de 75 años o un score bajo, y en pacientes de alto riesgo, como bien sabéis, el TAVI. Una cosa nueva que nos aportan las guías también, con indicación 2B, es el TAVI no transfemoral para los pacientes en los que tienen alto riesgo quirúrgico y no se pueden hacer el TAVI transfemoral. Bien. Y en las opciones de intervención de la válvula mitral, pues lo mismo, ¿no? Tenemos pacientes los pacientes con insuficiencia mitral primaria, donde la patología inicial es a nivel de la válvula, tenemos que ver el riesgo quirúrgico del paciente y ver la futilidad. El concepto de futilidad es muy importante. Si el paciente tiene una expectativa de vida de menos de un año, tenemos que establecer cuidados paliativos, no tenemos que ofrecerle ningún otro intervencionismo porque no le estamos ayudando, sino todo lo contrario, estamos empeorando al paciente. Entonces, es muy importante valorarlo, como os decía, en el HEARTIN. Bien, y para pacientes de alto riesgo quirúrgico, tenemos que valorar mediante la ecografía transesofágica si el paciente podría ser candidato a reemplazo a la reparación borde a borde, que nos hablará después el compañero de la mitral. La indicación en este caso, en la insuficiencia mitral primaria, el TER, la reparación borde a borde, sería tipo 2B.
Y en la mitral secundaria, cuando la patología no es de la válvula, sino es bien secundaria a una patología del ventrículo izquierdo, normalmente son funcionales, en la insuficiencia mitral secundaria, las guías nos indican intervención, pero en el caso de que tengamos un tratamiento médico óptimo, el tratamiento médico óptimo, y a pesar de eso el paciente sigue sintomático. Lo mismo, tenemos que valorar si el paciente cumple criterios que nos explicarán después, anatómicos, para poder implantar un clip y poder hacer la terapia, ¿no?, de reemplazo. ¿Vale? Si cambia un concepto del diagnóstico en la ecografía, en la insuficiencia mitral secundaria se considera severa en el caso de que el ORE sea de 30 milímetros, no como antes, que era 20, aumenta un poco. Y aquí os pongo un ejemplo nuestro en el hospital, de un paciente con una insuficiencia mitral severa, auricular, porque tenía una fibrilación auricular de larga data, y este paciente tenía un alto riesgo quirúrgico. Se había optimizado tratamiento médico, pero aún así el paciente estaba en clase funcional 4. Entonces, como veis, tenía una mega aurícula, que es como yo le he llamado, tenía una aurícula tremenda y nos costó mucho trabajo realizar el CLI, pero finalmente se pudieron implantar 2 CLI y fijaros el grado de insuficiencia cómo disminuye. Lo valoré posteriormente en consulta y el paciente está en clase funcional 2, ¿no? Una mejoría espectacular. Y con la tricúspide, que nos hablará Laura después, también las guías nos aportan el concepto de insuficiencia mitral grave y también la torrencial, cuando tenemos una vena contracta por encima de 7 milímetros y el ORE por encima de 80 milímetros cuadrados, ¿no? Las opciones terapéuticas, cuando el paciente tiene criterio, porque se ha valorado por el HART-IN, que tenga el ventrículo dilatado, tenemos que ver también si es apropiado. No todo paciente se puede hacer una terapia de reparación borde a borde. Hay que valorar unos criterios ecocardiográficos, que luego nos lo explicarán, y las guías le dan una evidencia 2B a esta terapia de reemplazo, ¿no? Este es otro ejemplo nuestro del hospital. Es una chica joven, pero que se trasplantó por una cardiopatía congénita, una atresia tricuspidia, que pasa después del trasplante a una IT torrencial, también con múltiples ingresos por insuficiencia cardíaca derecha. Como veis, pues una paciente de alto riesgo, y en este caso vino Laura al hospital y nos ayudó y se pudieron implantar 2 clips, quedando, fijaros, el grado de insuficiencia como disminuye, ¿no?, de siendo torrencial a una insuficiencia ligera, y no ha vuelto a reingresar. Con lo cual son terapias que antes no teníamos y que ahora, por suerte, hay pacientes, no todo paciente se le puede hacer, pero el paciente que se le puede hacer realmente mejora mucho su calidad de vida, y antes estas opciones pues no las teníamos, ¿no? También el papel de los anticoagulantes de acción directa, también los desarrollan las guías. Aquí no me voy a extender porque ayer hubo una mesa que hablaron en este tema. Solamente deciros que las guías los reflejan como indicación tipo 2A los nuevos anticoagulantes, a partir de los 3 meses la bioprótesis, y como veis abajo, con indicación 2B, en la bioprótesis mitral podría estar indicado los 3 primeros meses por un estudio que presentó ayer David Viva, donde han demostrado que no son inferiores con respecto a la warfarina. Hay un estudio con edoxaban, lo único que la N es pequeña, son unos 220 pacientes, los que se hace son pacientes con intervencionismo, tanto mitral como aórtico, a los que se les pone una prótesis biológica y se aleatorizan a edoxaban o warfarina. Se ve que no son inferiores el edoxaban, lo único que como la N es pequeña no se han incluido en las guías, pero bueno, ya tenemos evidencia de que podrían en un futuro utilizarse. Esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos explicado. Yo creo que aquí resaltaría en el TAVI que si el paciente no tiene indicación de anticoagular por otro criterio, porque no es TNFA, pues se le realiza una terapia de antiagregante simple, ¿vale? Y otra novedad es este estudio en el que indican el paciente que se va a realizar una cirugía cardíaca valvular, realizará al mismo tiempo un cierre quirúrgico de la orejuela. Este estudio, como veis aquí, los pacientes que se le hace oclusión de orejuela o no, se hace un seguimiento a largo plazo y veis que aquellos en los que no se le ha cerrado la orejuela tienen mayor incidencia de ictus. Por tanto, la guía lo recomienda. ¿Y qué aspectos nos recogen? Porque las guías es verdad que se nos quedan cortas en algunas cosas. Por ejemplo, no tenemos resultados de intervencionismo percutáneo en la mitral a largo plazo porque son terapias emergentes, pero aparecerán sin duda. En el bajo riesgo todavía tampoco tenemos estudios, en la IM primaria de bajo riesgo, en el intervencionismo percutáneo. Sí ya tenemos datos del TAVI, que sí fue pionero, con lo cual esperemos también tenerlos.
Las guías nos hablan de la ergometría para valorar un paciente asintomático si tenemos que establecer una indicación quirúrgica, pero no de la ergoespirometría, que yo creo que la ergoespiro también sería importante y nos aportaría más datos para ver si el paciente lo tenemos que operar o no. Y la rehabilitación cardíaca, ¿no? Ayer hablaba la compañera Campuzano sobre la indicación de rehabilitación cardíaca en todos los pacientes, fundamentalmente mujeres que no suelen ir, pero no solamente la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y los pacientes valvulares, ¿no? Este estudio, como veis, demuestra que la mortalidad disminuye si los pacientes después de la cirugía valvular hacen rehabilitación cardíaca, disminuye la mortalidad, ¿no? Entonces, yo como mensaje para llevarnos a casa diría que tenemos resultados de ensayos clínicos donde nos aportan que las terapias borde a borde, tanto mitral como tricuspidia percutánea, sirven, que son útiles en determinados pacientes, no en todos, y con el tiempo pues, tendremos resultados a largo plazo. Me parece que es muy importante la valoración del paciente en un equipo multidisciplinar, porque tenemos que establecer si el paciente le vamos a beneficiar o no del tratamiento. Importante ver en qué paciente no hay que hacer nada, yo creo que eso es importante, porque hay que valorar la fragilidad. Y no de manera individual en la consulta porque el paciente nos parezca frágil, sino establecer escalas y establecer de manera objetiva si el paciente le aportamos o no le aportamos, porque hay muchos pacientes a los que le aportamos, pero hay otro grupo en el que no, ¿vale? Entonces es importante el HEARTING y el empoderamiento del paciente también. Esto lo resalta mucho la guía y me parece muy importante. Al paciente hay que comentarle todo lo que hemos decidido en el HEARTING, pero que él finalmente tome la decisión. Bueno, y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dejamos para el final las preguntas? Sí, ¿verdad? Bueno, pues como digo yo, sin menospreciar al resto de las guías de síndrome coronario, de dislipemia, las guías de valvulopatías, estaréis conmigo, que son las que en 5 años han incorporado una serie de cambios y novedades que son hasta muy gustosos de leer también. En segundo lugar, pues nos hablará el doctor Pepe Díaz Fernández, conocido pues como Pepe. Es jefe de servicio de cardiología y director del área del corazón del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Previamente jefe de servicio del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Es cardiólogo intervencionista dedicado a la hemodinámica desde el 2000. Hace falta, como hago yo, que soy muy friki, meter ahí en el PubMed y en el Google y ver que salen un montón de cosas de él y al respecto de este tema que hablamos. Y en el 2010 pues empezaron con la cardiopatía estructural y bueno, ya llevan unos añitos y hacen el portfolio completo y estos años pasados hemos hablado mucho de TAVI y ahora evidentemente de lo que toca hablar es del intervencionismo percutáneo en la valvulopatía mitral. Adelante, Pepe. Muchas gracias por la presentación, buenos días y gracias también a Almudena, que es la que nos ha invitado aquí a venir a hablar. De TAVI seguimos hablando también, ¿eh? Hay que seguir hablando de TAVI, que hay mucha gente que todavía no está muy convencida. Bueno, yo he pretendido hacer algo un poco sencillo, ¿no? Porque el contexto es cardiología clínica y he pretendido hacer un pequeño repaso de qué hay para la decapitación mitral en general, tanto algunos de los tratamientos que ha expuesto Almudena como algunas novedades que también hay. Uno se puede preguntar, ¿realmente todas estas cosas que nos están contando, el clip mitral, todas estas terapias, ¿realmente eso sirven para algo o son solamente una excusa para que los hemodinamistas trabajen y luego gente publique y tal? Pues yo os pongo un caso, a ver qué os parece, si esto es útil o no es útil. Un caso que se sale de todas las guías y todas las cosas, pero que no es tampoco excepcional, ¿no? Una señora joven de 58 años que se presenta al hospital con un infarto inferior para angioplastia primaria, pero tardó mucho en llegar. Viene ya en shock cardiogénico, la intuban, le ponemos un varón de contrapulsación y hacemos el CATE. Y en el CATE, como veis, está todo constreñido por las drogas vasoactivas y demás, pero se ve que hay una circunfleja ausente, ¿no? Estaba cerrada la circunfleja y era el motivo del infarto inferior de la señora. Se le pone un stent, que se ve aquí en la imagen de la derecha, que ya la circunfleja está abierta, y se vuelve a llevar a la paciente a la unidad coronaria, ¿no? Se hace ya una primera eco de estas que se hacen a borde de cama y se ve que tiene una insuficiencia mitral. Se esperan 24 horas, pero la mujer sigue mal, en shock, sigue intubada. Se hace ya una consulta quirúrgica
porque ya se había visto, como digo, que había una insuficiencia mitral y el cirujano dice que en esa situación no la va a operar. En ese momento estábamos en un hospital que no tenía cirugía cardíaca, con lo cual el traslado de un paciente de este tipo, como podéis comprender, es bastante complejo, ¿no? Nos dice el cirujano que había una lesión en la DA, que no sé si la habéis visto en la imagen de angio previa, pero bueno, había una lesión ahí un poco intermedia en la DA, que se la tratáramos por si acaso eso mejoraba. Lo hicimos, la bajamos de nuevo a la sala, que veis que hay una lesión ahí en la DA media. Se le puso un stent en la DA media, que quedó bien, pero realmente eso mejoró a la paciente poco. Si os fijáis, le hicimos una ventriculografía en sala, se ve que la función ventricular global no está tan deprimida, tiene una disfunción posiblemente moderada, pero sí que tiene una clara alteración de la zona inferobasal, ¿no? Que no se mueve nada. Y ahora ya haciendo un eco reglado y bien, fijaros el grado de insuficiencia mitral tan bestial que tiene la señora. Es difícil que esto vaya a salir para adelante, ¿no? Se hace una nueva consulta quirúrgica y nos dicen que no, que eso no lo van a trasladar para operar porque el paciente es de riesgo extremo y que no. Entonces coincidió que ahí estábamos empezando el programa de CLIP mitral, que fue en el año 2011 o 2010 o algo así. Estábamos empezando el programa de CLIP mitral, que era para pacientes súper seleccionados, con insuficiencia mitral secundaria, etcétera. Pero nuestros compañeros de la coronaria nos dicen que si podemos hacerle algo a esta señora, ¿no? Que si no se va a morir, a ver qué podemos hacer. Entonces nos metemos a hacerlo en una época en que todavía esto no se hacía mucho. Ahí veis una valoración un poco ya más precisa de la insuficiencia mitral con eco transesofágico, viendo que claramente era el músculo posteromedial el que estaba afectado, produciendo una insuficiencia mitral muy severa, pero que venía de la zona central de la válvula. Se hacen una serie de mediciones en las que no voy a entrar para ver si esa insuficiencia mitral se puede clipar o no, y esta sí se podía. Tenía unos velos bastante razonables en todos los sentidos, la cotación era buena, etcétera. Total, que se decide que le vamos a intentar poner un clip mitral a eso a ver qué pasa, ¿no? Se hace la punción transeptal, que en el caso del clip mitral se hace una punción posterior, y en el caso del clip en concreto se hace superior, que estáis viéndolo ahí en las imágenes de arriba, y allá veis en las de abajo cómo se mete un catéter guía, que es por el que circula el clip, que es un catéter guía muy grueso, de 21 French interior, 24 French exterior, que es bastante grande, y por ahí manejamos ese catéter para llevar el clip mitral hasta la válvula. Aquí, abreviando mucho, en la imagen de la izquierda tenéis ya el clip muy cerca de la válvula, en las dos proyecciones que se hacen habitualmente, en el intercomisural y en el eje largo, y veis como ya en el eje largo se ve perfectamente que el clip está orientado como debe estar. Hay que hacer una serie de movimientos con él para colocarlo en la forma perpendicular a la válvula, etcétera. Se coloca un primer clip y que estáis viendo aquí, y se ve que mejora la insuficiencia mitral, pero sigue sin quedar todavía perfecto, con lo cual se decide colocar un segundo clip, que tenéis ahí, y ya veis en el 3D los dos cacharritos colocados, y lo que es espectacular es el grado de reducción de insuficiencia mitral que ocurre en la paciente, ¿no? Aquí tenéis un 3D enseñándolo. La paciente tiene una evolución francamente espectacular, y este caso y algunos más que hicimos entre nosotros y varios hospitales, fijaros si fue importante que dio para publicar un JACC, ¿no? Con casos de tratamiento con clip mitral de insuficiencia mitral aguda. Es decir, que servir sí que sirve, ¿no? Lo que tendremos que ver dónde sirve y de qué forma sirve. ¿De qué dispositivos disponemos? En principio, para el tratamiento percutáneo, lo que se llama ahora TER, que sería el tratamiento transcatéter de reparación borde a borde, ¿no? Tenemos dos, fundamentalmente. El más estudiado es el clip mitral, que empezó con un solo modelo, el modelo más finito y más pequeñito, que tenéis arriba a la izquierda, y luego ha ido evolucionando y ahora tenemos ya 4 modelos que nos permiten, aunque cuando Laura vino a nuestro hospital nos dijo que ellos solo usan el pequeño prácticamente en todos los casos, pero bueno, es verdad que ahora con un rango amplio de medidas y de gruesos de los dispositivos nos permite actuar en función del tipo de válvula a la que nos enfrentamos, ¿no? El clip mitral, bueno, ahí tenéis un poco cómo se selecciona el tamaño para cada uno de los casos, que tampoco voy a entrar mucho porque esto además es bastante variable y depende mucho de la experiencia del equipo que está trabajando y tanto del equipo de imagen como del equipo de cardiología intervencionista. Tiene un programa clínico extenso, que fijaros lo pronto que empezó, en el año 2003, ya con el primer estudio Everest, que era en insuficiencia mitral primaria, y ya se empezó a ver que aquello funcionaba, pero realmente el estudio que dio el pistoletazo de salida a todo esto fue el Everest 2, que fue una comparativa
con cirugía en pacientes que tenían una insuficiencia mitral primaria. Y ahí se demostró que el resultado era equiparable. Es decir, que el dispositivo, esto era lo que llaman prueba de concepto, ¿no? Que el dispositivo sí que funcionaba. Luego estamos esperando otro, que es este sí es un randomizado comparado con cirugía ya con métodos actuales, que está ahora mismo en marcha y que va a darnos bastante más información en este grupo de pacientes. En el otro gran espectro de insuficiencia mitral, que es la insuficiencia mitral secundaria, sí que tenemos otro estudio también. Este estudio es grande, reciente, que lo conocéis todos, que es el COAPT y que mostró un beneficio importante en supervivencia, a pesar de que justo antes se había publicado este otro, que es el estudio francés, que no mostró ningún beneficio sobre el tratamiento médico. Es cierto que esto también lo conocéis, pero lo voy a decir brevemente, que los estudios eran diferentes, ¿no? Los pacientes del estudio francés eran mucho peores, con una función ventricular mucho peor que los pacientes del estudio COAPT, y posiblemente eso hizo que en uno saliera positivo y en el otro no. Y de hecho se acuñó este nuevo término de la insuficiencia mitral proporcional o no proporcional, es decir, cuanto más insuficiencia mitral tienes para el grado de disfunción ventricular, mejor va a ir el clip mitral cuando tratas a un paciente con insuficiencia mitral secundaria. Lo que sí es claro que prácticamente en todos los estudios, ya sean de primaria o secundaria, va a haber un beneficio claro de supervivencia cuando al paciente se le coloca un clip mitral. Y no solamente en supervivencia directamente, sino también en readmisiones, en reingresos, ¿no? Lo hay tanto en los pacientes con insuficiencia mitral primaria como los pacientes con insuficiencia mitral secundaria. Una cosa que observamos con frecuencia, el otro día lo hablábamos con Almudena en una sesión clínica, es que independientemente de la reducción que tú consigues de insuficiencia mitral, la mejoría clínica de los pacientes es bastante llamativa, tanto en el ámbito mitral como en el ámbito tricuspidio, que seguro que Laura nos los va a contar un poco después. Hay otro dispositivo ya disponible en el mercado y que lo usamos, que es el Pascal. El clip mitral es de la compañía Abbott y el Pascal es de la compañía Edwards. El concepto es ligeramente distinto. El clip mitral es como un tornillo que tú cierras y esto sería algo que tiende a cerrarse y que tú para ponerlo lo tienes que abrir artificialmente, ¿no? Y que luego vuelve a su posición inicial. De este hay dos modelos, el modelo original que es más grande y el modelo ACE, que es un poquito más pequeño. Tiene un pequeño estudio que fue también la prueba de concepto, que fue simplemente un registro para ver que el dispositivo realmente funcionaba y funcionaba. Ahí tenéis que más o menos 2/3 de los pacientes eran con etiología funcional y 1/3 era con etiología degenerativa. Siguieron estos pacientes en la evolución. Fijaros que los días de ingreso, en particular en Estados Unidos, eran bajísimos, de 2 días de ingreso después del implante. Y el dispositivo sí que funcionaba, como estáis viendo ahí, especialmente cuando lo colocas en primaria, ¿no? Como ocurre con el clip mitral. Y también fijaros que prácticamente los de primaria están libres de hospitalización en el seguimiento casi al 100%. Y también con este dispositivo estamos pendientes un poco del resultado de este estudio en particular, que será una comparativa randomizada entre el clip mitral de Abbott y el propio Pascal en pacientes tanto con insuficiencia mitral primaria como con insuficiencia mitral secundaria. Para que tengáis una idea de cómo funciona este segundo dispositivo, aquí os traigo un caso también del hospital, una secundaria, que estáis viendo en la imagen de la izquierda el 2D y en la imagen de la derecha con color. Insuficiencia mitral muy importante. Ya veis que la forma incluso es un poco distinta. Ahí estamos acercándonos ya a la válvula desde abajo. Se hacen maniobras muy similares a las del clip para orientarlo en 3D, etcétera. En definitiva, se hace algo parecido. Se bajan luego unos brazos que tiene, que se llaman de una forma diferente a los del clip mitral. Se consigue ahí engancharlos y una vez que has enganchado eso, cierras el clip. Ahí tenéis ya enganchado en la imagen de la derecha las dos que llaman clasps. Una vez enganchadas eso, cierras el clip. Aquí estamos viendo, fijaros cómo los velos mueven los dos bracitos que los están enganchando. Una vez hecho eso, cierras y el resultado, pues como veis en este caso, fue muy bueno. En definitiva, todo esto que ha hecho, pues lo que nos ha contado un poco Almudena, ¿no? Han variado ligeramente las guías, ligeramente o grandemente, porque ya, como veis ahí, en la primaria tenemos indicación 2B para el clip mitral y en la secundaria una indicación superior gracias al estudio COAPT, que es una indicación 2A. ¿Qué más cosas tenemos? Aquí voy a hacerlo ya muy breve y muy por encima. Pues para tratar la válvula mitral tenemos anuloplastias que pueden ser indirectas o directas y luego tenemos también válvulas. En cuanto a anuloplastia indirecta, quizá el dispositivo más usado es el que tenéis a la izquierda, que es el carrillón, que también se coloca de forma percutánea.
Los otros dos están mucho menos estudiados. El de en medio, si os fijáis, lo que hace es fruncir de lado a lado el anillo, y el de más a la derecha, este Lederman, es parecido, digamos, al carrillón, que lo que tratan es, como digo, de fruncir el anillo desde fuera. El carrillón tiene varios estudios pequeñitos que muestran beneficios. Es bastante sencillo de colocar, pero como desventaja tiene una reducción modesta de la insuficiencia mitral, que eso ya lo saben los cirujanos, ¿no? Siempre que hacen algo en el anillo tienen que hacer también algo en la válvula, y esto es algo similar, y que puede provocar compresión de la circunfleja que pasa justo por al lado, ¿no? Luego hay una serie de dispositivos para anuloplastia directa. De estos tres que veis ahí, los más usados son los dos de la izquierda, el Cardioban y el Millipede. Para que os hagáis una idea, ayer estábamos en el congreso nuestro de hemodinámica, y los compañeros que más experiencia tienen con Cardioban, que llevan unos 20 y tantos casos, nos dijeron que la media de tiempo para ponerlo son 240 minutos. Es decir, que son procedimientos muy largos, tediosos, y todavía con un resultado que tendremos que ver un poco en el seguimiento. Y posiblemente el futuro irá en una combinación de anuloplastia de este tipo, percutánea, junto con algo de borde a borde para completar el tratamiento, ¿no? Y luego válvulas, pues válvulas tenemos también muchas. Fijaros que la evolución de la TAVI ha sido en progresión geométrica, porque la cosa que tienes que tratar, el tubo que tratas, es realmente un tubo. En el caso de la mitral, la anatomía es tan compleja que hace muy difícil encontrar un dispositivo que sea realmente útil en un porcentaje amplio de casos, y por eso hay tantísima variedad. En general, todas las marcas están intentando buscar algo que se enganche en el lado auricular y que luego se expanda justo en el anillo, ¿no? Lo que pasa es que el anillo mitral, sabéis que no es simétrico, es resbaladizo y es complejo. Quizá la más evolucionada es la que tenéis arriba, la Tendyne de Abbott, que es un procedimiento mixto entre cirugía cardíaca y hemodinámica. Todo lo que sea mixto, incluyendo cirugía cardíaca, en mi opinión, no va a tener futuro. Va a tener futuro si es solamente percutáneo, y posiblemente en algún momento eso será percutáneo, pero ahora mismo lo que se hace con Tendyne es hacer una incisión transapical. A través de esa incisión se pasa a la aurícula izquierda, ahí se abre la copa grande que tiene la válvula, que estáis viendo en la imagen superior a la derecha. Se abre esa copa, se tira hacia atrás, se engancha en la válvula mitral, luego se abre lo que es la válvula en sí, y eso se saca a través del ápex y se coloca como una especie de almohadilla por fuera, que además tiene un margen de varios centímetros para que cuando el ventrículo se remodela, puedas tú ajustar, digamos, la longitud de la cuerda que queda desde la válvula mitral hasta la zona transapical. Parece que funciona, pero desde luego todavía a eso le falta recorrido. Para que os hagáis una idea, llevamos buscando casos nosotros casi un año, hemos encontrado uno y ahora parece que podemos intentar incluir el segundo, o sea que es una cosa que todavía le falta bastante desarrollo. Esto también parece importante, un poco lo que os he comentado ya, ¿no? Que la válvula mitral no es una TAVI en posición mitral, es algo absolutamente diferente y que tendremos que ver un poco en el futuro los diseños, las formas y las maneras de atacar eso, ¿no? Todo lo que, ahí lo pone también, todo lo que conlleve cirugía cardíaca, una mezcla entre las dos cosas, yo creo que no va a ser tan atractivo, y a todos nos va a gustar conseguir algo parecido a la TAVI en posición mitral, y sobre todo la búsqueda de pacientes se convierte en algo realmente complejo. Aquí tenéis una especie de comparativa entre lo que sería la reparación borde a borde y lo que sería la válvula. Como veis ahí, en cuanto a seguridad, obviamente es superior la reparación borde a borde porque tiene muchísimos más pacientes estudiados. La recuperación es mucho más corta también que la colocación de una posible válvula. Las válvulas mitrales estas nuevas van a requerir anticoagulación desde luego un tiempo seguro, y ya veremos si no son de por vida, mientras que en el clip mitral eso no hace falta. La reducción de insuficiencia mitral obviamente es mejor con la válvula que con el clip. La complejidad puede ser algo similar, porque el clip, es verdad que con la forma de trabajar de ahora, un clip normal no debe tardar más de 40-45 minutos, pero a veces se hace muy complejo, y las válvulas mitrales definitivamente son muy complejas de colocar. Datos de eficiencia tenemos, en el caso del clip, bastantes, tenemos muy pocos todavía con la válvula, la durabilidad exactamente igual, y en cuanto a aplicabilidad quizás sea la mayor desventaja que pueden tener las válvulas por el momento. Por tanto, y en conclusión, yo diría que el tratamiento transcatéter de la insuficiencia mitral ya no es algo del futuro, es algo que obviamente es del presente. Es verdad que España no es precisamente el ejemplo de una progresión rápida de la aplicación de esta terapia, salvo en algunos casos muy concretos.
que sí que funciona, sobre todo la reparación borde a borde funciona y funciona muy bien, que cuando tengamos disponibles realmente más válvulas y más dispositivos para tratar la válvula mitral, habrá que elegir dependiendo del paciente y de la anatomía de la válvula, pero que a día de hoy es verdad que la reparación borde a borde sigue siendo obviamente la dominante, especialmente si la anatomía es favorable. Me gusta esta foto que encontré por ahí de un congreso de cardiología intervencionista. Es importante que cuando uno hace algo que lo haga sabiendo hacerlo y que lo haga bien. Lo que no se puede es intentar jugar a los médicos con dispositivos muy caros y que pueden dañar mucho al paciente si uno no está muy seguro de lo que está haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Súper interesante. Vamos a pasar finalmente a la doctora Laura Sánchez Ruiz. Ella pertenece a la unidad de imagen del Servicio de Cardiología del Hospital Clínic de Barcelona. Como he dicho, especialista en imagen cardíaca y patología valvular cardíaca, así como guía ecocardiográfica del intervencionismo estructural. Es doctora en medicina por la Universidad de Barcelona y es editora asociada de la Revista Española de Cardiología. Como ella misma me comentaba ayer, su lugar de trabajo ahora es más el laboratorio de hemodinámica que el laboratorio de ecocardiografía, y a veces pasa más horas en hemodinámica que el propio hemodinamista, o sea que su experiencia está acreditada. Ella nos va a hablar, pues esto, de la joya de la corona que ya hemos comentado, que está ahora en el top 10, la insuficiencia tricúspide severa deja de ser la gran olvidada. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también a la organización y a Almudena por la invitación. Y bueno, ahora vamos a hablar de la insuficiencia tricúspide. Parece que ahora, como bien han dicho, tiene que estar en todos los foros y en todos los congresos. Y he intentado realmente hacer una charla muy clínica y muy también para explicar las opciones que ya tenemos de tratamiento, digamos, y que se están usando a día de hoy. Entonces, estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, primero por ponernos un poco en posiciones de dónde venimos. Entonces, digamos que algo que se sabe desde hace ya muchos años es que la insuficiencia tricúspide significativa se asocia con un peor pronóstico. Y esto es así si lo vamos dividiendo también por grados de insuficiencia tricúspidea. Y esto no es que se haya visto simplemente en un estudio, sino que en múltiples estudios se reproduce esta división en la supervivencia y en los eventos de los pacientes en función del grado de insuficiencia tricúspidea. Y esto es así para la población global, pero también cuando miran por pacientes con o sin hipertensión pulmonar, con o sin disfunción ventricular izquierda, digamos que las curvas se siguen diferenciando en función de si tenemos insuficiencia tricúspidea o no. Esto sigue siendo así también si solo cogemos pacientes con disfunción ventricular izquierda y una vez más cuando miramos subgrupos, hipertensión pulmonar o disfunción ventricular derecha, una vez más insuficiencia tricúspidea, peor pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, este gráfico es un poco antiguo, pero a mí me gusta porque es un gráfico de antes de que tuviéramos tanta disponibilidad de técnicas percutáneas. Y lo que se ve en este gráfico es que, pese a que la patología valvular es muy prevalente, hasta que aparecían las técnicas percutáneas, la verdad es que se intervenía muy poco. Y se intervenía muy poco, tanto cualquier tipo de valvulopatía, pero si nos fijamos en el porcentaje que se intervenía de la insuficiencia tricúspidea, era bajísimo, solo un 0,6%. Son datos americanos, pero bueno, yo creo que son un poco extrapolables también a lo que pasaba aquí. ¿Y esto por qué pasaba? Pues digamos que esto pasaba porque, pese a que podemos ver en la gráfica de la izquierda que iba aumentando el número de reparaciones y de recambios de la válvula tricúspidea en el tiempo, lo que es la mortalidad, que sería la línea gris de abajo, digamos que seguía estable en torno a un 9%, a pesar de que se iba teniendo más y más experiencia. Incluso hay algún estudio un poco provocador, que es el de la derecha, que incluso decían que en una insuficiencia tricúspidea significativa aislada, el hacer cirugía o el hacer un tratamiento médico, digamos que a efectos de supervivencia era similar. Y esto también hay más estudios que lo han visto. Digamos, esto es también un registro más o menos de los mismos años en los que se ve que aumenta ligeramente lo que es la intervención de la válvula tricúspide, pero las gráficas de la derecha, que en la parte de abajo tenemos la mortalidad, sobre todo para insuficiencia tricúspide aislada, se mantenía también en torno a un 8 o 9%. Y entonces, en este contexto, digamos que, sobre todo desde la parte clínica, se tenía reticencia a enviar estos pacientes a cirugía por el alto riesgo y porque los síntomas de insuficiencia tricúspide realmente tardan como años en ir apareciendo y no son tan limitantes como los de, por ejemplo, una estenosis aórtica.
pero de golpe aparecieron lo que son las técnicas de tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspidea. Realmente es algo que es muy, muy reciente. Hay múltiples técnicas, yo ahora luego solo hablaré muy brevemente de las que están actualmente en uso, porque ha habido un boom de técnicas, pero algunas de ellas incluso ya han desaparecido en poco tiempo. Y digamos que esto es tan reciente como que aquí en España nosotros tuvimos la suerte de hacer el primer tratamiento percutáneo de válvula tricúspide en 2017. Pero digamos que hasta que no empezó en 2018 también con el estudio Triluminate, no empezó como a aumentar el número de casos tratados en nuestro país. Y digamos que no es solo la curva de aprendizaje de aquí, sino que es la curva de aprendizaje mundial. O sea, llevamos escasamente 4 años tratando esta válvula y a pesar de ello, digamos que si nos ponemos a hacer un poco de Google, hay múltiples editoriales, múltiples estudios y digamos que ya vemos que también el título de la charla no era especialmente original porque todos ellos se refiere como que es la válvula que ya no es la válvula olvidada. De hecho, ahora sería casi la válvula más comentada. Entonces, aunque Almudena ha hablado un poquito de las guías, a mí sí que me gustaría volver a hacer hincapié en varios puntos de lo que es el tratamiento de la insuficiencia tricúspide. Lo primero es que, igual que en la insuficiencia mitral, tenemos que tener también un buen tratamiento médico de los pacientes. En este caso, el tratamiento de la insuficiencia tricúspide simplemente es tratamiento diurético y en muchos casos la eplerenona o la espironolactona pueden ayudar bastante. Y digamos que el otro punto importante es si son pacientes que necesitan una cirugía izquierda o no. Si el paciente necesita una cirugía izquierda, hay que tratar siempre la tricúspide. Incluso insuficiencias tricúspideas que no son tan severas, pero ya existe un daño del anillo y un alargamiento del anillo importante, es importante también preventivamente hacer una anuloplastia, aunque ahora acaba de salir un estudio un poquito polémico, pero a poco seguimiento, para prevenir la necesidad de una segunda cirugía. Por lo que sí que se sabe y está claramente estudiado es que una recirugía en un paciente con una cirugía previa izquierda para tratar la tricúspide, la mortalidad se dispara. Entonces, siempre estudiar bien nuestros pacientes para si hace falta repararlo todo en una cirugía. Entonces, el problema, digamos, lo tenemos más cuando es la insuficiencia tricúspidea aislada. Y una cosa importante que nos dicen estas guías y que cambia respecto a las previas es que lo que nos aconsejan es que tratemos a nuestros pacientes con dilatación ventricular derecha. En las guías lo que decían era que los pacientes tenían que tener una dilatación progresiva al ventrículo derecho. Entonces, lo que pasaba muchas veces también es que llegábamos tarde a tratar a este paciente. Y como otra cosa destacada de las guías, digamos que bueno, ya se ha comentado, pero aunque con una evidencia muy baja todavía, entran las técnicas transcatéter en el algoritmo de las guías para el tratamiento de la insuficiencia tricúspide. Ahora hablaremos un poco de qué opciones tenemos, pero digamos que también es importante que se empiece a reconocer. Hay que decir que en el momento de salir las guías, el único estudio importante que había en tricúspide era el Triluminate, que es el primer estudio realizado en tricúspide y encima con los clips más pequeños que usábamos al principio, y era un tratamiento. Es un estudio muy inicial. Ahora tenemos en marcha el B-Ride y el Triluminate Pivotal, que es un randomizado tratamiento percutáneo versus tratamiento médico en la tricúspide. Y yo creo que aportará mucha luz en este sentido y aumentará la evidencia. Entonces, también no quería dejar de comentar sobre las guías 2 puntos más, sobre todo del diagnóstico, que por una parte es que las guías ahora hacen mucho hincapié en el diagnóstico con técnicas que no sean monoplano. Si queremos mantenerlo sencillo, digamos, la técnica que yo creo que es la mejor para cuantificación de la insuficiencia tricúspide es la técnica de la vena contracta biplano, que lo tenemos aquí en la izquierda. Entonces, simplemente si tenemos una máquina que hace 3D poniendo el biplano sobre el chorro de regurgitación, podemos muy fácilmente hacer la vena contracta en los 2 planos y, como se puede ver, son orificios que no son circulares y hay mucha diferencia de un plano al otro, por lo que es importante hacer la media. Si no tenemos una eco 3D, simplemente hacer un eje corto y un eje largo paraesternal de la válvula, podemos medir a estos 2 puntos la vena contracta y dar la medida. Y luego, si tenemos máquinas 3D, también yo creo que es una manera muy efectiva de medir el grado de insuficiencia tricúspide hacer el área de la vena contracta medida por 3D. La válvula tricúspide es una válvula anterior, con lo que es relativamente fácil la obtención de imágenes como las que vemos arriba de la válvula con transtorácico. Con transesofágico es más difícil y modificando con los planos podemos llegar a ver directamente, como se ve aquí, el área de la vena contracta. Y esto es importante porque el PISA, que también está incluido en las guías para la medición, vemos que realmente no es un orificio circular. Entonces, muchas veces tenemos como una falsa medición de este grado de insuficiencia tricúspide. Y el otro punto que quería comentar también de las guías, que ya lo ha comentado también Almudena, es que ha habido un despliegue de lo que es el grado de insuficiencia tricúspide severa en severa, masiva y torrencial.
Esto fue la publicación inicial de la que ha habido luego estudios y se ha comentado mucho, es de 2019 y fue muy polémica, porque lo que se dijo, sobre todo por la parte más de cirugía, es que esto se hacía para justificar los resultados del tratamiento percutáneo, pero digamos que a partir de esta publicación hubieron diversos estudios que ahora veremos que lo justifican. Además, si vemos estos 3 pacientes, digamos que los 3 entrarían en el grado antiguo de insuficiencia tricúspidea severa, pero evidentemente no es lo mismo tener la insuficiencia de la izquierda que la de la derecha. Entonces, incluso mirando el Doppler, en la derecha ya hay casi una igualación de presiones. Entonces, realmente esto tiene una entidad de cuantificación y tiene una entidad a nivel pronóstico. Este estudio lo que mira es, dividen los pacientes según si tiene moderada, severa o torrencial y vemos cómo las líneas en el seguimiento de supervivencia se dividen. Y esto se ha reproducido en diversos estudios más. Aquí también dividen entre severa o los 2 grados más importantes con una división importante. Y este de aquí, que es bastante interesante, es con medición del orificio regurgitante, que vemos que es la línea gris, esta que hay en medio sería la línea que divide severidad y cómo se dispara a medida que se dispara el orificio regurgitante. Por lo cual, esta nueva clasificación realmente tiene una entidad clínica, no es algo que se haya inventado para justificar cosas. Y entonces, ahora me gustaría pasar ya a hablar de lo que es el tratamiento de la IT aislada, porque cuando es con patología izquierda ya hemos dicho que está claro. Y me gusta este pequeño algoritmo que se ha publicado recientemente, porque me parece como muy sencillo de entender para utilizar así en el día a día. Lo primero es que lo que nos dicen es que las decisiones tienen que estar basadas en un hard team. Digamos, ahora ya lo del trabajo individual ya no existe, es todo trabajo en equipo. Y que si tenemos una insuficiencia tricúspidea que no es severa, pues digamos es tratamiento médico, que es esto, diuréticos y seguimiento. Y si tenemos una severa, lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo de este paciente, que ahora hablaremos del TRI-score, que también se ha publicado recientemente. Entonces, si el riesgo quirúrgico es bajo y en pacientes jóvenes, tenemos que valorar hacer una cirugía, sobre todo de reparación. Si se puede, los recambios no van tan bien, pero hay que intentar hacer una cirugía. En cambio, si son pacientes ya que tienen un riesgo elevado, entonces tenemos que valorar si pueden ser apropiados para terapia transcatéter. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que también salía en el algoritmo de las guías, es que pacientes con hipertensión pulmonar severa no son candidatos al tratamiento de la válvula tricúspide porque es otra enfermedad. Y que luego pacientes en los que pensemos que hay un alto riesgo de futilidad tampoco los tenemos que tratar. Y entonces, si eliminamos estos 2 grupos de pacientes, lo que tenemos que evaluar es qué tipo de válvula tenemos y qué opciones le podemos ofrecer de tratamiento percutáneo. Este es el TRI-score que se publicó el año pasado y es un score que se ha sacado para valorar el riesgo quirúrgico en los pacientes con insuficiencia tricúspidea, que es muy sencillo y realmente lo que se valora son datos clínicos bastante fáciles. O sea, por ejemplo, tenemos la edad, tenemos la clase funcional, tenemos insuficiencia cardíaca derecha, la dosis de diurético, el filtrado glomerular, la bilirrubina, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la disfunción ventricular derecha. O sea, son cosas que no hace falta hacer estudios difíciles en nuestro paciente. Cualquiera en la consulta lo puede evaluar. Y vemos que se le da a algunos un 1 y a otros se les da un 2. Pero si vemos aquí en lo que es la predicción de mortalidad, vemos que a partir de 3 puntos, que no es gran cosa, pero simplemente un paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca derecha ya tiene 3 puntos, vemos que se dispara la mortalidad ya a 8, 14, 22, se dispara mucho a partir de 3 puntos. Entonces, esto es algo que nos puede orientar de manera fácil en hacer decisiones en nuestros pacientes. Y entonces, estos pacientes que son de riesgo, ¿qué opciones tenemos transcatéter? No voy a entrar mucho en lo que es la selección de cada tipo o cómo se hace la intervención. Como concepto general, todas las intervenciones se hacen con acceso venoso, normalmente se hace con paciente intubado, porque muchas veces se guía con ecografía transesofágica y es por comodidad del paciente. A nivel hemodinámico suelen estar muy estable y la cosa importante que tenemos que diferenciar es que tenemos técnicas de reparación y técnicas de sustitución. Siempre que se pueda hay que intentar hacer reparación, digamos, es mucho menos agresivo. Para reparación, ahora hablaremos de ello, pero tenemos la terapia borde a borde, ya sea con TriClip o con Pascal, y tenemos también la anuloplastia percutánea con Cardiovan. Digamos, siempre que se pueda se tiene que intentar hacer esto, pero es menos agresivo y menos fisiológico. Y dentro de la reparación, lo que es el clip es una intervención que es poco agresiva, ya que se hace sin contraste también. El Cardiovan sería la siguiente opción de agresividad. En esta sí que se usa contraste, pero hablaremos de que hay que poner unos ancors muy cerca de la coronaria derecha y hay que ir viendo dónde quedan. Y luego, en cuanto a recambio,
hay opción de poner prótesis en cava, que sería un implante heterotópico, que es lo más sencillo porque digamos que lo que son las prótesis, ahora hablaremos en posición ortotópica, digamos muchas de ellas están todavía en first in man o en primeros estudios de feasibility, y digamos que este sería un poquito el algoritmo, pero siempre intentando evitar que haya futilidad. Entonces, simplemente así que rasgos clínicos tendríamos que buscar para cada tipo de intervención. Para lo que es la terapia borde a borde tricuspidea, sobre todo son pacientes con insuficiencia tricuspidea secundaria o pueden tener también degenerativa, pero flails no muy grandes. Necesitamos una buena imagen de ecografía transofágica porque se guía todo por ecografía. El gap de déficit de coaptación no más de 8,5. Si tiene marcapasos que no sea la causa principal de la insuficiencia tricuspidea y ventrículos derechos que no sean catastróficos. Como he dicho, tenemos los clips tanto de TriClip, que es en el que hay más evidencia, es el primero que se empezó, como en Pascal. Y simplemente dos imágenes para que os hagáis una idea de cómo se hace. Bueno, necesitamos saber la anatomía de la válvula tricúspide. Esta es bastante tricúspide, pero no siempre es así. Digamos, la válvula tricúspide puede tener muchas conformaciones y tendremos que evaluar primero cómo es la conformación de nuestra válvula para poder decidir qué estrategia de implante de clips hacemos. En esta que hemos visto, que hemos dicho que era muy tricúspide, lo que haríamos sería poner un clip entre el velo septal y el velo anterior para intentar llevarnos toda la zona hasta central de insuficiencia tricuspidea y simplemente lo que se hace es introducir por vía venosa el clip, posicionarlo en la zona esta que era la que queríamos tratar y igual que en la válvula mitral hacemos un grasping de los velos y con esto vemos cómo la insuficiencia tricuspidea pasa de esta insuficiencia tan severa a esta insuficiencia que es mínima. No siempre es tan fácil, pero con una buena selección se tienen buenos resultados. Pacientes también con insuficiencia tricuspidea secundaria, pero gran dilatación anular y un gap que no podemos tratar con clip, tenemos la opción de la anuloplastia percutánea. Con este tratamiento hay menos experiencia. Sánchez Recalde en Madrid es el que lleva más casos. Nosotros hemos empezado hace poco. Son intervenciones más largas y un poquito más labioriosas. También necesitamos buena imagen de eco, ya que por dentro de esta banda que vemos aquí hay que ir implantando numerosos anchors en todo lo que es el anillo de la tricúspide y luego, una vez los tenemos implantados, lo que se hace es cinchar la válvula. Y bueno, traigo aquí también un ejemplo. Digamos que para hacer la selección se hace también por ecocardiografía. Hacemos también medidas 3D del anillo el día de la intervención para ver que no ha cambiado, ya que la planificación inicial se hace mediante TAC, ya que tenemos que ver la relación de la coronaria derecha con el anillo. Para ir poniendo esto en azulito son todos los anchors que está previsto poner. Y el día de la intervención pues vamos poniendo áncor a áncor todos estos tornillos que hay que ir enganchando y cuando los tenemos ya todos puestos vemos aquí cómo estamos cinchando el anillo protésico y vemos aquí como en estas imágenes de color, digamos que desde arriba es al principio empezar a cinchar y cómo vamos cinchando hasta que al final aquí a la derecha tenemos la imagen con una reducción muy importante de la insuficiencia tricuspidea. Respecto a prótesis, que sería ya paciente que tiene síntomas por regurgitación, tiene que ser un paciente sintomático, pues es algo ya más agresivo, y test torrenciales o válvulas muy desestructuradas o con un cable de marcapasos que no nos permite reparación. Y entonces en estos pacientes lo podemos plantear. Actualmente lo que está más disponible es el sistema de Tric Valve, que consiste en poner una prótesis en cava superior y una inferior, que con esto lo que hacemos es evitar el reflujo. Pero digamos que convertimos todo en una cavidad, por lo tanto no es tan fisiológico. Y también es necesario el uso de contraste. Se planifica con TAC y la intervención se guía sobre todo con fluoroscopia y a veces subimos también a ayudar sobre todo para ver la relación del stent de la cava inferior con las suprahepáticas. Y ya para acabar, lo que está viniendo son las prótesis ortotópicas. Han habido muchas en desarrollo. Antes de la pandemia, la prótesis Navigate estaba muy avanzada, llegamos a poner alguna, pero después de la pandemia se ha parado bastante. Y ahora digamos que lo que es la Intrepid y la Evoque son las que están como más avanzadas. Han salido hace poco también resultados preliminares de la válvula Evoque, que parece que son bastante prometedores, sobre todo en un perfil de pacientes bastante grave. Y digamos que en los próximos años veremos, porque como digo, llevamos solo 4 años con estas técnicas y el avance ha sido espectacular. Y ya para concluir, simplemente decir que nos acordemos que la IT significativa aumenta la morbimortalidad de nuestros pacientes, que si tienen que ir a cirugía izquierda tenemos que valorar bien esta válvula para ver si hay que tratarla,
que la cirugía aislada de la válvula tricúspide es para aquellos pacientes de riesgo bajo y ahora tenemos herramientas fáciles para evaluar este riesgo, y que las técnicas percutáneas realmente en los últimos años ha revolucionado lo que es el tratamiento de esta válvula. Siempre evitar pacientes con insuficiencia tricúspide, hipertensión pulmonar severa, evitar pacientes con futilidad, o sea, hay que evaluar muy bien el HEART-TEAM estos pacientes, y siempre hay que priorizar la reparación frente al recambio de la válvula tricúspide. Y esto es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que nos da tiempo todavía para alguna pregunta. Laura Sánchez, porque ha hablado del tema de los pacientes que no se pueden hacer ninguna reparación cuando tiene hipertensión pulmonar. Las guías, como bien has dicho, también hablan de disfunción del ventrículo derecho. Y me gustaría saber a qué pacientes crees que con disfunción, pero a lo mejor no severa o moderada, sí se podría ir a una reparación y se podría ser un poco más laxo con la disfunción, porque a veces te encuentras disfunciones ligeras que dices, a lo mejor sí se podría hacer una reparación en ese paciente. ¿Para percutáneo o para cirugía? Para percutáneo. Digamos que, a no ser que sea un ventrículo derecho catastrófico, digamos que se puede hacer la reparación. Digamos, la idea es no tratar ventrículos que estén muy severamente dilatados o estén ya muy acinéticos. Pues entonces, digamos, este ventrículo no tiene capacidad de volver. Pero un ventrículo con una disfunción leve o moderada realmente se puede tratar todavía hay margen. Además, el ventrículo derecho tiene mucha capacidad de regresión. Digamos, nosotros hemos visto pacientes con una dilatación importante, pero bueno, con aún funcionalidad algo preservada, como si tratas bien la IT, en pocos meses se reduce este ventrículo. Es bastante espectacular. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo le quiero preguntar a la doctora Almudena, ¿para cuándo la TAVI en menores de 75 años sin mucho riesgo? Yo creo que en breve, esto mi compañero Pepe Díaz te puede contestar mucho mejor que yo, pero claramente los últimos estudios, el Partner 3 y demás, han demostrado que en pacientes con bajo riesgo el TAVI tiene seguridad y el problema que siempre tenemos es la durabilidad, ¿no? Pero parece que sí, que tiene la misma durabilidad que una bioprótesis normal, ¿no? Entonces, bueno, Pepe, si quieres aportar algo más. Sí, a ver, además es que la guía europea ha sido un poco controvertida en el tema de la TAVI, porque ha puesto una edad ahí un poco, yo creo que era para intentar contentar a los hemodinamistas y a los cirujanos y no contentar a ninguno de los dos. La guía americana yo creo que es mucho más razonable en esto. La guía americana pone que por encima de 65 años hay que plantear qué hacer, porque realmente si le vas a implantar al paciente una válvula biológica, ya sea quirúrgica o percutánea, como la durabilidad es muy similar y todo lo demás va a ser muy similar, habría que discutir ya en ese paciente por encima de 65 qué hacer, no 75. 75 yo creo que ha sido un rango de edad un poco ficticio porque es aproximadamente la edad media que tenían los pacientes de los estudios de bajo riesgo, que eran 73, 74 era la media, y lo han puesto ahí. Los cirujanos se han enfadado bastante con esto, posiblemente con razón, y nosotros percibimos que esto es, yo qué sé, ponerle puertas al mar, porque realmente el futuro de la válvula biológica quirúrgica es que realmente no tiene futuro. Yo creo que en muy breve tiempo, salvo pacientes con anatomías bicúspides, cosas un poco fuera de lo habitual, la estenosis degenerativa del anciano, por encima de 65 años, se va a tratar toda con TAVI en un tiempo muy, muy razonable, muy corto creo yo, porque realmente, igual que en la mitral o por supuesto en la tricúspide, las cosas van evolucionando mucho más lento porque la anatomía es mucho más compleja. La TAVI es que si sigues los pasos realmente funciona muy bien. Ya hay estudios con las primeras válvulas, con Edwards y con Medtronic, con pacientes con casi 20 años puestas. Se han cumplido 20 años este año y duran, creo que más incluso que las válvulas biológicas quirúrgicas. Y desde luego no tiene nada que ver en la recuperación. La recuperación es una cosa impresionante. Ahora estamos en algunos programas de estos de alta precoz y se van al día siguiente, Es una cosa increíble. Que una cirugía, por muy bien que vaya, que hay gente que opera muy bien,
Simplemente la agresión que supone la apertura del tórax tiene el paciente ingresado varios días. Bueno, si vas a poner una prótesis biológica, por la percutánea. Yo creo que incluso si le das a elegir al paciente, cuando esto... ¿Qué? Lo del empoderamiento del paciente, eso es la muerte de la cirugía, ¿eh? Porque si le das al paciente a elegir, vosotros que estáis en la clínica y lo veis día a día, tú le das al paciente a elegir y es que él mismo te dice, pero no hay una cosa que se pone con un catéter, sí. Es que es lógico, porque ya saben que eso funciona. Con la patología mitral va a pasar igual, ¿eh? Con la patología mitral va a pasar igual. Yo creo, me parece que ha sido Laura, ¿no?, o Almudena quienes lo han puesto ahí, ¿no?, que habrá que ver qué hacer con los pacientes que tienen anatomía adecuada para CLIP y que son de riesgo no alto. Porque yo no tengo muy claro que, salvo que el cirujano sea muy bueno, ella tiene unos cirujanos magníficos, pero no todo el mundo los tiene. Entonces, la reparación mitral quirúrgica también tiene sus trucos, claro. Muy bien, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrada y concluida esta mesa. Buena mañana.